Listo. Voy a empezar a compartir pantalla. Y voy a empezar a compartir la presentación de hoy. Bueno, no sé si David vio el video que adjunté el día de ayer de la apertura de la fase. No sé si lo pudo ver. No, profe, no lo vi. Ah, bueno, perfecto, porque este video lo hice con esta presentación, pero entonces sí quiero que identifique muy bien cuál es la estructura y los tipos de argumento en el texto argumentativo. Entonces voy a empezar. Bueno, esta fase 4 ya es como la fase de cierre de las tipologías textuales. ¿Podría recordarme, David, cuáles fueron la clase de textos que vimos desde la fase 2? ¿Los recuerda? Narrativo, expositivo Ujú. y Sí, solo esos dos, ¿no? O sea, solo esos descriptivo, dos. narrativo Descriptivo, narrativo. y el expositivo. Y el Para esta expositivo. fase es el texto argumentativo. ¿Alguna vez había escuchado sobre este tipo de texto, el argumentativo? En el colegio, pero ya no me acuerdo. O sea, Ah, bueno, en pero la clase de español. español. Ah, pero bueno, importante porque ya lo ha escuchado. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Esta fase abrió el lunes 13 de abril, o sea, este lunes que empezó la semana, y cierra el martes 12 de mayo. Básicamente hay un mes para poder presentar este cuestionario. Tiene 20 preguntas, 2 intentos permitidos, donde prevalece la nota mayor, 90 minutos, es decir, hora y media, y tiene un valor de 120 puntos. Este cuestionario es igual que los demás, es de selección múltiple con única respuesta, pero además, aparte de que le van a preguntar sobre qué es el texto argumentativo, los tipos de argumento, qué es la tesis, también hay unos fragmentos de comprensión lectora. Entonces aparece el texto y hay que poner pues la respuesta correcta, o sea que hay que interpretar muy bien. Entonces le aconsejo que el PDF que yo adjunté, ya ahora se lo adjunto acá por el Teams, haga los ejercicios que aparecen allí. Yo voy a enviar esta semana las respuestas, porque la idea es que lo haga, que haga el ejercicio y pueda, a partir de esos ejercicios, pues mejorar la presentación del cuestionario. Bueno, entonces resulta que el texto argumentativo es un texto que básicamente busca convencer al lector o al espectador. Por ejemplo, los discursos son textos argumentativos, porque cuando uno escucha un discurso, el discurso por lo general quiere convencer, ¿cierto? Y un sinónimo de convencer es persuadir. Entonces, cuando usted escuche este verbo, persuadir, ya sabe que se refiere a la cualidad que tiene este tipo de texto, que es convencer al otro. ¿Y cómo se convence? Resulta que yo puedo tener una idea de algún tema particular y defiendo esa idea y quiero convencer al otro de esa idea. A esa idea que quiero transmitir se le llama tesis en un texto argumentativo. Y para poder convencer al lector de esa tesis, yo uso argumentos. Los argumentos son las razones que van a respaldar toda esta idea. Entonces, fíjese que en todos los textos que hemos visto hay una estructura particular, ¿cierto? En el narrativo teníamos inicio, nudo y desenlace. En el expositivo teníamos introducción, desarrollo, cierre. Y en el texto argumentativo también tenemos una estructura. En este caso, tenemos una introducción donde se menciona el tema y la tesis. Siempre en el párrafo introductorio viene la tesis. Luego viene el desarrollo del texto y en este desarrollo nos vamos a encontrar con los argumentos. Por lo general pueden ser 2, 3 o 4 argumentos, ¿sí?
¿Y por qué? Porque pues a mayor argumentos, mayores razones para consolidar la tesis. Y por último, tenemos una conclusión, que la conclusión por lo general lo que hace es volver a la tesis o en muchos casos se presenta una solución a esa idea que se ha planteado en la tesis. Puede que sí, puede que no. O sea, no es una obligación en la conclusión tener una solución, pero sí volver a la tesis y hacer un cierre. Entonces, esto es básicamente la estructura del texto argumentativo. Vamos a analizar algunos tipos de tesis para que podamos comprender bien de qué se trata esto de la tesis, porque a veces cuando leemos no es tan fácil encontrarla en el texto. Ya le di como una clave que en el párrafo introductorio siempre la va a encontrar, pero a veces la leemos y no sabemos exactamente de qué se trata. Entonces, David, ¿me ayudaría a leer este ejemplo que tenemos acá de tesis? Tesis, opinión o postura que se defenderá. El calentamiento global. El calentamiento global es una problemática urgente causada principalmente por la actividad humana, por lo que es necesario implementar cambios en los hábitos de consumo y políticas ambientales más estrictas para mitigar sus efectos. Ujú, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema que se está planteando aquí? No la tesis, sino el tema. ¿Cuál sería? Calentamiento global. Ajá, muy bien, ese es el tema. ¿Y cuál sería la idea que se quiere defender? Es decir, la tesis. Los efectos a que lleva el calentamiento global, como Ujú, eh, los lo- efectos, los sí. efectos, sí, lo que estamos haciendo daño al planeta y todo. O sea, lo que conlleva a ese problema. Muy bien. Es decir, que acá, ¿cuál nos dicen que es la causa del calentamiento global? ¿Cuál es la causa? Lo que hacemos los humanos, o sea, Ujú, sí, el humo de la gasolina, por ejemplo, las fábricas, ajá, por sí. ejemplo. Muy bien. O sea que el tema, la responsabilidad es humana, ¿no? Sí, Propiamente humana. Y luego, en la misma tesis, nos dice que deben haber cambios de consumo, ¿no? De hábitos de consumo. A veces compramos cosas innecesarias y además nos menciona las políticas ambientales, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esos puntos porque en la tesis, fíjese que hubieran podido plantear otra cosa, ¿cierto? El calentamiento global es causado por el exceso de ganado en ciertas zonas rurales, ¿sí? Entonces nos podrían dar esa tesis, ¿cierto? Y argumentar esa tesis, pero pues no está tan consolidada como esta que nos acaban de presentar. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de argumento. Hay un primer argumento que es muy importante, que es el argumento de autoridad. Este argumento se refiere a un autor o a una institución que sea reconocida en relación al tema del que se está hablando. Fíjese que este argumento de autoridad, yo no sé si de pronto David ha tenido que escribir ensayos para algún curso, que le dicen, que los docentes siempre decimos, por favor, ponga la cita en normas APA, ¿sí? Cite lo que dijo el autor en normas APA. ¿Por qué? Cuando no hacemos ese tipo de citación, pues estamos atentando contra los derechos de autor, es decir, que eso es plagio. Para un argumento de autoridad que sea de un autor, siempre tenemos que poner una cita. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Voy a leer la definición y David lee el ejemplo. El argumento de autoridad se basa en la opinión de una persona o institución reconocida como experta en el tema. ¿Cuál es el ejemplo? Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo excesivo de azúcar está relacionado con un aumento de los casos de obesidad y de diabetes tipo 2. Ujú. Sí, abajo, ¿qué dice? Aquí se utiliza la autoridad de la OMS para respaldar la afirmación. Ujú. Entonces, ¿qué tenemos acá?
que en el argumento de autoridad se usa a una institución, que en este caso es la Organización Mundial de la Salud, para hablarnos de qué tema, o sea, cómo consolidamos a través de la Organización Mundial de la Salud, qué tema es el que nos están mencionando ahí. El consumo de perdón, el consumo de exceso de azúcar, que eso Ujú, conlleva a la diabetes. exacto. Entonces, como es un tema relacionado con la salud, ¿cierto? Pues la Organización Mundial de la Salud, diría yo, es la institución pues más reconocida. Entonces, por eso es un argumento de autoridad, porque con esa organización yo estoy respaldando y confirmando eso que estoy diciendo sobre la diabetes. Bueno, vamos con el siguiente tipo de argumento, que es el argumento de ejemplificación. Este es muy sencillo porque básicamente es un ejemplo de la idea que se está defendiendo. Entonces, estos ejemplos sí tienen que ser muy específicos, ¿sí? Muy concretos para que podamos entender eh, pues directamente a qué idea se refiere. ¿Podría leer el ejemplo, por favor? Claro, muchos deportistas famosos han triunfado a pesar de enfrentar grandes obstáculos. Por ejemplo, Michael Jordan fue el rechazado de su equipo de baloncesto en la escuela secundaria, pero persistió y se convirtió en una leyenda del deporte. El ejemplo de Ujú, Jordan refuerza la idea de que la perseverancia lleva al éxito. ujú, muy bien, gracias. Bueno, acá sí está muy específico, ¿sí? Michael Jordan sería esa idea del valor de la perseverancia, porque nos están diciendo, sabemos que él es un basquetbolista ya muy reconocido, pero cuando estuvo en la escuela lo rechazaron, ¿cierto? Es irónico, pero a él no le importó ese rechazo, ¿cierto? Siguió, continuó y pues ahora termina siendo uno de los emblemas de este deporte. Entonces, acá vemos un ejemplo súper claro. ¿Para qué? Para hablarnos de la perseverancia, de la constancia, ¿sí? A partir de este deportista. Viene el argumento de causa y efecto. Este argumento sí es un poco difícil a veces de analizar, ¿sí? Porque hay que identificar la causa y pues la consecuencia que esta causa puede traer. No se, digamos que no se encuentra en muchos textos, pero sí es importante que lo tengan en cuenta por si dentro del cuestionario le preguntan, ¿cierto? Es mejor conocer la definición para tenerla clara. Entonces, este argumento nos dice que hay una relación entre un hecho, que es la causa, y sus consecuencias, que son los efectos. Entonces, va a leer el ejemplo para que podamos entenderlo. Debido a la falta de lluvias en la región durante los últimos 6 meses, las cosechas se han visto gravemente afectadas. Se presenta una causa, falta de lluvias, y su efecto, pérdida de cosechas. Acá es sencillo, diría que este ejemplo es sencillo porque la sequía pues trae inconvenientes en las cosechas, ¿cierto? Básicamente nos están diciendo eso, que la sequía afecta a las cosechas. Entonces hay una causa, hay un hecho que tiene unas consecuencias. Esta es sencilla, pero como le digo, hay en otros hay textos argumentativos que a veces no es tan fácil conocerla. Tal vez por lo que se refiere como un hecho ambiental o bueno, que tiene que ver con el ciclo de las lluvias, por eso es tan fácil de identificarlo. Pero entonces esa es la idea de este argumento de causa-efecto, que podamos identificar el hecho y luego el efecto. Y viene el argumento de analogía. Este argumento eh, tampoco se usa tanto, pero compara dos situaciones, ¿sí? Puede ser dos situaciones, dos hechos, dos conceptos, dos ideas que pueden ser semejantes y se comparan para poder justificar esa tesis que estamos tratando de debatir. Acá nos dicen, por ejemplo, que si A y B son parecidos en algo, entonces lo que ocurre en A también puede ocurrir en B.
¿sí? Esto es como una forma, diría yo, matemática de explicarlo. Quisiera que lea el ejemplo para que lo podamos entender. Así como un atleta necesita entrenar constantemente su cuerpo para rendir mejor, un estudiante debe ejercitar su mente mediante la lectura y el estudio diario. Muy bien. ¿Cuáles son los dos puntos de comparación que se están haciendo? El atleta y un estudiante. El atleta Ujú. necesita entrenarse para que para que su cuerpo no, ¿cómo se lo digo? Para que No se se debilite. fortalezca, Sí, ajá, no exacto, se debilite. fortalece. Y el estudiante necesita constantemente estudiar para aprender más conocimiento y para progresar. Ujú, muy bien. Entonces tenemos una primera comparación, el atleta con el estudiante y luego el cuerpo con la mente, ¿sí? Así como el atleta es al cuerpo, el estudiante es a la mente. O sea, los dos hay que ejercitarlos, ¿no? El cuerpo con ejercicio, con entrenamiento y la mente con lectura y estudio diario. Bien, entonces acá este argumento, que como le digo, a mí me parece muy matemático en la mayoría de los casos, tampoco se encuentra mucho en los textos, pero es importante que conozca este tipo de argumento. Bueno, entonces ya vimos la tesis, los tipos de argumento. Ahora vamos al párrafo de conclusión, que es el párrafo de cierre donde yo le indicaba que quien está escribiendo el texto vuelve a la tesis, ¿sí? De pronto menciona algunos de sus argumentos y puede que nos presente una solución. ¿Podría leer las características de lo que sería una buena conclusión? Reitera la tesis sin repetirla literalmente. Sintetiza los argumentos más importantes. Cierra una idea final que puede ser una reflexión, propuesta o llamado a la acción. No introduce nuevas ideas, solo refuerza lo ya expuesto. Ujú, muy bien. Entonces, eso es importante en el momento de que analicemos un texto argumentativo, conocer qué pasa con la conclusión. Bien, entonces acá ya terminamos, pero quiero partir un texto, permítame un segundo, lo voy a buscar porque pensé que estaba en esta presentación, pero no está. Entonces, permítame un segundo, si lo tengo en el siguiente. Ah, sí, lo tengo es en esta presentación. Vamos a hacer un ejercicio de reconocimiento, entonces voy a compartir nuevamente pantalla. Bien, acá estoy compartiendo pantalla, voy a dejar toda la pantalla y acá encontramos, este es un texto argumentativo muy breve, ¿sí? Realmente muy breve porque pues es para que podamos consolidar los ejemplos. Y cada uno de los colores me indica una parte de la estructura de este texto. Entonces tenemos que en amarillo estaría la introducción donde está la tesis. En el siguiente color, que es como un rosado, estaría el desarrollo, que son los argumentos. Y por último tenemos la consecuencia, perdón, la conclusión en negro. Entonces me gustaría que David leyera todo el texto para que lo podamos analizar. Bueno, La situación en Gaza constituye una grave crisis humanitaria que ha sido señalada por diversos organismos internacionales como una posible forma de genocidio, debido al impacto desproporcionado sobre la población civil. Según informes de organizaciones como Amnistía Internacional, los ataques y bloqueos han generado destrucción masiva, escasez de alimentos y limitaciones en el acceso a servicios básicos. Por ejemplo, miles de familias han sido desplazadas y viven en condiciones precarias, mientras hospitales enfrentan colapsos por falta de insumos. En consecuencia, es urgente que la comunidad internacional intervenga para proteger los derechos humanos y garantizar condiciones dignas para la población afectada.
Muchas gracias. Bueno, entonces ya tenemos el contexto de la situación, que es la guerra en Gaza, y cuál diría que es la tesis que aparece en la primera parte, que está en amarillo, que se está defendiendo. Ya sabemos que la situación en Gaza, ese es el contexto, pero acá nos están haciendo específica una tesis. ¿Cuál es? Eh, el genocidio de las personas, que nada tiene que Ujú, ver con el conflicto armado. muy bien, muy bien. Nos están diciendo que lo que está pasando en Gaza es un genocidio, básicamente. Y eso es lo que van a empezar a defender. ¿Y por qué es un genocidio? Porque está afectando a la población civil. Luego en el desarrollo nos van a presentar dos tipos de argumento. Quiero que me mencione cuál es la institución, porque hay un argumento de autoridad de la que se están basando para consolidar la tesis. ¿Cuál es el argumento ahí de autoridad? La autoridad, Amnistía Internacional. Ujú, muy bien. Entonces nos están diciendo, hay un informe de Amnistía Internacional que dice que hay bloqueos, que hay ataques, que hay escasez de alimentos, que no hay servicios públicos, sí, que están atacando hospitales. Bueno, acá no lo hacen específico, pero ya lo vamos a ver más adelante. Pero el argumento de autoridad, clarísimo, es Amnistía Internacional. Hay un argumento de ejemplificación, ¿sí? Y está fácil identificarlo porque dice, por ejemplo, ¿cierto? Y además nos une con el argumento autoridad, anterior, que es el de autoridad, pero ¿cuál es el argumento de ejemplificación que nos están dando allí? Ya nos dijeron que hay un informe que dicen que hay ataques, bloqueos, destrucción, no hay alimentación, no hay servicios públicos. ¿Y cuál es el ejemplo que nos dan? Familias desplazadas, hospitales que ya no pueden hacer el servicio porque ya están colapsadas. Ujú, Y me imagino que ya faltan insumos, puede ser de alimentos, de salud, etcétera. exacto, muy bien. Entonces, básicamente, para en el primer argumento de autoridad que nos dicen que hay toda esta serie de condiciones, en el ejemplo nos están diciendo lo que está pasando es que hay miles de familias que han sido desplazadas. Por eso es que esto es un genocidio, ¿cierto? Y pues como viven, viven muy mal. Y hay algo también que ocurrió en estos ataques y es que de pronto en las guerras, digamos que hay una serie de acuerdos, ¿sí? Como unos acuerdos implícitos y uno de ellos es no atacar a los hospitales ni a las zonas donde está la Cruz Roja Internacional. Pero esto no lo han tenido en cuenta, ¿no? Muchos de los ataques han sido en zonas donde están los hospitales con el argumento de que en esas zonas se esconde el grupo Hamas, ¿no? Que es el grupo que ellos están buscando para asesinar. Entonces vemos que definitivamente este también es un argumento para consolidar que esto es un genocidio. Bueno, vamos a la conclusión, que es básicamente lo que nos dice la conclusión, porque en este caso no tenemos un tema que vuelva a la tesis, no vuelve a la tesis, sino que nos da una solución. ¿Cuál es la solución que nos dan en la conclusión? Que la comunidad le pida a los diferentes organismos, por ejemplo la ONU, que intervenga. Pero si está diciendo eso, si nos dice algo de la ONU, no, no, Pues no, me no. imagino que para proteger los derechos humanos, la Sí, ONU sí, 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 sí. de los derechos Ajá. humanos y Ah, que intervenga para que garantice condiciones para las personas afectadas, digo yo. es exacto, sí. Ajá, muy bien. Básicamente la solución que están dando es la comunidad internacional, pues que se refiere a todos los países del mundo, ¿no? Porque realmente el apoyo
para Gaza estaría en los demás países. Tienen que intervenir, o sea, los países tienen que hacerse sentir frente a este hecho para respetar los derechos humanos. O sea, qué triste que en este siglo, donde ya se han vivido dos guerras mundiales, tengamos que decir todavía, oiga, hay que proteger los derechos humanos. Y hay derechos básicos, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a tener una vida digna, a la educación, ¿sí? Y por último, pues se dirige hacia la población afectada. Este tipo de cierre, como le indicaba, de solución, casi nunca se da, pero pues hasta este ejemplo lo tenemos. Bueno, entonces voy a cerrar acá la presentación porque quiero mostrarle el documento que no sé si lo ha visto David, que yo le he compartido en el curso de competencias, en los grupos que aparecen. O sea, tengo 3 grupos de seguimiento. En cada grupo yo compartí este PDF que le voy a mostrar en este momento. Es un PDF que se llama texto argumentativo, ya igual lo voy a adjuntar por acá por si no lo ha visto en el grupo de seguimiento, donde se presentan unos textos, ¿sí? Estos textos son argumentativos. Entonces está la tesis, luego viene el párrafo, son textos muy cortos, y luego vienen unas preguntas de selección múltiple, ¿sí? Entonces la idea es que pueda hacer estos ejercicios. Acá viene el texto 2, viene el texto 3. Solo les dejé 3 textos. Hacer los ejercicios y yo esta semana, porque estoy esperando que los estudiantes los hagan, les envío la respuesta, ¿sí? No la he enviado ya porque pues quiero que lo hagan, porque si ya tienen las respuestas, pues no se dan a la tarea de hacer la lectura, ¿sí? Entonces, hoy estamos a miércoles, ¿cierto? Entonces, más bien, David me cuenta cuando haya hecho el ejercicio, me escribe, me dice, profe, ya hice, ya respondí y yo le envío las respuestas, ¿sí? Y mejor en Listo, el profe. grupo yo le envío la próxima semana, porque yo sé, hay estudiantes que me han preguntado y yo les dije, no, todavía la respuesta no. ¿Listo? Eh, Entonces, hay que hacer, o sea, cada pregunta, hay que responderla correcta. sí, Sí. son preguntas de selección múltiple. Por ejemplo, este Ah, primero es tesis, el uso ético de la inteligencia artificial es fundamental en la educación actual. Entonces, hace la lectura y pregunta uno, ¿cuál es la tesis del texto? A, la IA reemplaza completamente al docente. B, la IA debe ser prohibida en la educación. C, el uso ético de la IA es fundamental en la educación. O D, la IA no tiene impacto en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, es eso. a partir de lo que lea y las puede anotar, porque como es un PDF, o bueno, no les deja editar. Entonces las va anotando y después yo le envío las respuestas y usted compara para cómo le Eso. fue. Eso, profe. Sí, bueno, entonces quería preguntarle si pudo asistir a la sesión de CIPAS que hice el viernes. Sí, pero no hice el ejercicio porque no lo entendí. Y no comuniqué porque está en el celular y no Ah, tenía bueno, audio y todo. porque este viernes es la réplica. Mm. Entonces, es a las 6:30. Entonces, no sé si pueda, pero entonces en el anterior se inscribió y registró asistencia. Sí, señor. Bueno, pues a mí me gustaría mucho que hiciera el ejercicio, David. Si quiere, le puedo explicar porque en esta sesión, pues no hice lo del video, ni hice el otro ejercicio, porque eso lo hago en la sesión de citas. Y también me enfoco es en Daniel Casani, que no sé si estuvo en esa sesión. Yo hablé pues de todo el enfoque que él hace de la lectura en la era digital. Sí. Entonces, si quiere, voy a compartir pantalla nuevamente para mostrarle el ejercicio.
Lo que pasa es que yo terminé indicándoles y usted llenó el quiz, ¿sabes? Sí, señora. O sea, lo único que no hice fue la práctica, por decirlo así, en pádel. Ah, bueno, lo que pasó fue que los estudiantes en las sesiones anteriores se confundían y me subían al Padlet la información y no la adjuntaban al quiz, Sí. ¿sí? Entonces, en ese momento yo les dije, no, hagamos el Padlet y no hicimos todo el ejercicio que implicaba hacer la tesis y hacer los argumentos, ¿sí? Aquí está la tesis, aquí están los argumentos. Acá hay un ejemplo, o sea, un argumento de ejemplificación. Hay una pregunta sobre los conectores y una conclusión. Entonces, no sé, David, usted me cuenta, ¿tiene tiempo para hacerlo? ¿Le envío el formato? Sí, yo tengo tiempo. Ay, perdón. Bueno, entonces le voy a enviar el formato. Voy a mostrárselo otra vez para explicar. Entonces, acá usted llena sus datos, su nombre, el curso, la fecha, puede poner la fecha que lo haga, y el tema que es texto argumentativo. Entonces, va a escribir la tesis. No sé si se le ocurre una tesis sobre algún tema político, algún tema ambiental, algún tema que está relacionado con el programa que usted cursa, Ah, el tema es ¿sí? libre. Sí, el tema es libre. Y cuando ya tenga el tema, escribe la tesis, ¿sí? Por ejemplo, no sé si supo que esta semana hubo una noticia sobre los hipopótamos que están en la hacienda Nápoles, que era la hacienda de Pablo Escobar. ¿Escuchó esa noticia? Sí, señora. Entonces resulta que dicen que van a hacer eutanasia, ¿no? Porque ya hay una Mm. problemática ambiental muy grave. Entonces hay una tesis que dice, que puede decir que la eutanasia es una forma de mitigar el problema ambiental que están ocasionando los hipopótamos en el Magdalena Medio. ¿Sí? Yo puedo afirmar eso. Se me ocurre que eso es lo que voy a defender. Hay otras personas que están diciendo que no, que la eutanasia es una cosa muy grave. ¿Cómo van a matar a tantos hipopótamos? Eso es un problema. Entonces, si yo defiendo este tema de la eutanasia, entonces pongo acá la tesis, O de ¿sí? pronto es que no las han Entonces, la pagado. eutanasia es una forma efectiva de acabar con los problemas ambientales ocasionados por los hipopótamos. Entonces, voy a empezar a dar un argumento. Entonces, busco, por ejemplo, un científico que diga que sí, que la eutanasia funciona y lo pongo como argumento de autoridad, ¿sí? O busco una organización ambiental que me ayude a argumentar esto, ¿cierto? Y luego puedo buscar un argumento de ejemplificación, ¿sí? A partir de los argumentos que vimos. Entonces yo puedo decir, ay, que en el África hubo un zoológico donde practicó eutanasia a 10 elefantes, por ejemplo, ¿sí? Todo esto me lo estoy inventando y no es que yo esté apoyando esta idea, ¿no? Pero me lo estoy inventando. Ese sería un argumento de ejemplo. Perdón, el de ejemplo es este es que acá dice 5, este sería 4. Este sería el de ejemplo. Sí, podría usar de analogía, de ejemplo, de comparación o de autoridad. ¿Sí? Ahí usted decide cuál. Y recuerde que los conectores son esas palabras que usamos para poder conectar las ideas que queremos transmitir de forma coherente. Acá están los ejemplos de además, por otro lado, en conclusión. ¿Sí? Entonces trate que cada vez que escriba un argumento, ¿sí? Al comienzo ponga un conector, solo al comienzo, ¿sí? Acá, no sé, acá si voy a justificar, por lo tanto, acá, sin embargo, además, ¿sí? Y acá escribe esos conectores que utilizó.
Y ya por último, en la conclusión, lo que hace es cerrar el tema y decir, bueno, em, este problema ambiental tan grande que han generado los hipopótamos por un hecho en el que trajeron una especie que no es nativa al país, pues encontró su solución en la eutanasia, ¿sí? El cierre. Y ya. Fíjese que solo dejo 2 líneas, pues para que sea cortico, ¿sí? Sea muy cortico lo que vaya a redactar. Y ese documento, como me indica que ya presentó el quiz, ¿cierto? No, todavía no lo he presentado. No, el quiz me refiero al del CIPA. Ah, del sí, pues sí, señora. Ah, bueno, entonces ahí ya no lo puede adjuntar porque ya lo completó. Mm. Entonces le recomiendo que me lo envíe acá por Teams. Cuando lo haya terminado, si tiene alguna duda me pregunta. Y si no, entonces me lo envía, me dice, profe, ya lo terminé. Porque resulta que en el Padlet yo reviso, y en el Padlet esta vez en el Padlet, yo reviso la participación para poner los puntos. Yo todavía no he puesto los puntos, yo pongo los puntos ya cuando acabo las sesiones, si se acaban este viernes. Entonces yo empiezo a revisar. Y los estudiantes que enviaron el trabajo, les doy todos los puntos, ¿sí? Solo a los que asistieron no les doy todos los puntos, porque pues hubo un ejercicio de aplicación. Entonces sí le Sí, recomiendo, David, que me envíe el ejercicio, ¿sí? Para que yo le pueda dar todos los puntos. Además, acuérdese que esta sesión vale 20 puntos, es la más alta. entonces tengo hasta el viernes. Sí, sí, hasta el viernes o si quiere hasta el martes de la próxima semana, porque yo reviso hasta el martes, reviso los trabajos, Ah, listo, profe. ¿sí? Porque antes no puedo. Pero sí me parece importante, además, porque estos ejercicios de aplicación le permiten poder desarrollar las habilidades. Fíjese que cuando uno lo analiza leyendo es una cosa, pero cuando va a escribir, ya, ya cuando vaya a escribir, de pronto me va a preguntar, me va a decir, profe, no puedo hacer el argumento de autoridad, por ejemplo. ¿Sí? Y otra cosa, trate, si se guía de la guía o de alguna página, está bien. Pero ojalá al comienzo lo pueda hacer parafraseando o escribiendo con sus propias palabras. ¿Sí? Sí, Esa también señora. es la idea. Así, profe, me quedó mal redactado al comienzo, pero después con la IA me ayudé, listo. Pero sí también tener en cuenta eso en el proceso, para que podamos ver el progreso, porque es que a veces hay estudiantes que me envían todo de IA y yo les digo, no está mal que consulten la IA, pero si no tienen, si no tienen conciencia de su proceso escrito, no es posible aprender, ¿sí? No es posible aprender y esa no es la idea, ¿no? La idea es que en este curso se vaya con herramientas de comprensión lectora y de escritura. Y estos ejercicios le van a ayudar. Bueno, David, no sé si tenga alguna duda, alguna inquietud sobre el tema.